Estamos de regreso en nivel 5, estamos hablando del regreso del PRI. Hay, digamos, posiciones encontradas en la mesa en relación a la expectativa, o no, mejor dicho, la esperanza que pudiera haber entre los mexicanos con el regreso al PRI. Pati dice que no, Víctor y Alejandro coinciden un poco que sí. Jorge y yo no hemos dicho nada al respecto. A ver, Jorge, ¿tú sí ves un poco de esperanza? Es que yo estoy... Honestamente, sí, de hecho anteriormente decías que no, que al contrario. No, yo estoy muy asustado. Yo quisiera ver entusiasmo, aunque fuera injustificado, de la gente y estar quejándome de cómo la gente puede estar contenta por eso. Preferiría estarlo haciendo. A mí me preocupa esta indiferencia nacional, te decía, ante el cambio de gobierno ya el sábado, porque no sé si lo mencioné, no sé si lo dijimos al aire o fuera de micrófono, se me pierde. Hay una frase de la época priista que decía: el pueblo mexicano es un tigre dormido al que más vale no despertarlo. Entonces, yo no sé hasta dónde lo que está pasando también es que la gente ya se hartó de nuestro sistema y en cualquier momento ese tigre se va a despertar. Mencionábamos lo de Fidel Castro, pues cuando se acaba la esperanza a los pueblos no les queda otro no más que la epopeya. Todas las revoluciones desde la noche de los tiempos, todas no han podido ser predecidas. Nadie las ha visto venir. A todos los agarró con los dedos en el marco de la puerta y por lo general todas han ocurrido en momentos en que era impensable que ocurrieran. Yo me acuerdo, Isaac Asimov en su Historia Universal consigna cómo la noche en que toman la Bastilla, Luis XVI, antes de irse a la cama, anota en su diario: nada. O sea, en el total aburrimiento, en el tedio por la rutina, nada. Y a los días le estaban cortando la cabeza, ¿no? Nicolás, el zar Nicolás, no supo ver que se le venía encima la revolución bolchevique. Y así el propio Porfirio Díaz, ¿no? Yo creo que el tigre dormido ya despertó, ¿no? Y al despertar vio que seguía el dinosaurio y se volvió a dormir. Ándale, a lo mejor, ¿no? Yo coincido en que sí hay en ciertos sectores de la población esperanza de que el país se pacifique. Yo también creo, coincido contigo, Alejandro, en el sentido de que a lo que más le preocupa en este momento al país, hablar de manera general, pues a la gente, es la inseguridad. Y existe la expectativa por saber qué va a pasar. Sí, ha dicho Peña Nieto que va a retirar gradualmente al ejército de las calles y la gente está esperando a ver qué pasa con eso. También creo que hay en ciertos sectores de la población temor por no saber si el narcotráfico va a apoderarse del país ante un gobierno que recién va a entrar y que quizás no pueda manejar este monstruo que ha creado el gobierno que afortunadamente va a terminar. Y mira qué herencia ha dejado Calderón. O sea, hay temor por no saber qué va a pasar. Se ha acusado al PRI de que negocia con los narcos. La gente ya no quiere saber qué va a pasar, lo que quiere la gente es que este país se pacifique. Y bueno, creo que la estrategia de anunciar un retiro gradual del ejército de las calles, de profesionalizar a la policía y de ponerla al mando del poder político, nos habla muy claro de que la estrategia va a ser completamente distinta. Y qué bueno, qué bueno, porque entonces yo no sé cuántos muertos hacen falta para que nos demos cuenta de que la guerra contra el narco fue un fracaso. Bueno, pero hay que ser realistas, ¿no? El ejército no lo puede retirar de la noche a la mañana, con esa gradualidad. No, dije gradualmente. Sí, ¿no? Esa gradualidad de la que habla, que son 6 años, pueden ser 6 años, 2 años, pero Andrés, 4 años. No es que yo creo que no puede retirar en el corto plazo al ejército, ni siquiera quizás en la mitad de su mandato. ¿Por qué? Evidentemente las policías no están profesionalizadas en todo el país. Hay que ver incluso cuáles van a ser los mandos que va a seleccionar Peña Nieto para la Policía Federal, por ejemplo. Hablaban ahorita de militarizada. Militarizada ha estado siempre la Federal Preventiva. Sí, pero su base es el ejército la tutela mexicano. De la Secretaría de Gobierno. La otra, solo hay 2 países en el mundo que su secretario de la Defensa es militar. En México es uno de ellos. Ya la gran mayoría son mandos civiles los que están al frente de la Secretaría de la Defensa. Ese me parece también un mensaje importante que obviamente no va a dar Peña Nieto, va a poner también un militar en la Secretaría de la Defensa.
Y es importante, ¿por qué? Porque no va a retirar de manera rápida al ejército. Esa gradualidad, sí. Esa gradualidad yo desconfío completamente de ella. Yo creo que no lo puede hacer ni siquiera en los 4 años. Él mismo anunciaba de 40,000 militares que iban a ser insertados en las gendarmerías, que son las policías. Entonces, finalmente, solo les van a cambiar de título. Yo no diría qué bueno. Pero habría que ver en qué policías, de qué policías habría estamos que verlo, hablando, pero si la ya Federal va Preventiva dibujándose, también ya va dibujándose la estrategia de seguridad de Peña Nieto. El que un pueblo esté tranquilo en las calles es un buen mensaje, porque además la estrategia fue muy equivocada, pero el narcotráfico creció gracias a la corrupción de 70 años del PRI y gracias a la corrupción también de estos 12 años de gobierno panista. Desde luego que no varió mucho en sentidos de corrupción, pero ese sentido de la mafia mexicana creció por la corrupción. Y sigo sosteniendo, siempre lo he hecho y lo voy a hacer, es decir, lo más importante es la corrupción. Si la corrupción no se arregla, si el problema de corrupción no se nivela, así tengas una calle tranquila donde los grillos sean lo único que se escucha, pero un pueblo corroído por esa corrupción, pues no vamos a avanzar. Es decir, la gente se va a estar muriendo de hambre, pero tranquila. Y particularmente al gobierno priista me parece que le debe preocupar mucho más a Peña Nieto el tema de la corrupción. Quizás por eso esta área especial que pretende crear de la comisión, ¿no? Que habría una comisión anticorrupción. Especialmente le tiene que interesar porque si alguna etiqueta tiene el PRI, es la etiqueta de la corrupción. Ahora yo creo que la manera, creo, más eficaz para legitimarse como gobierno, el gobierno del nuevo PRI, como lo están llamando ya algunos analistas, que habrá que ver. Habría que ver qué analistas, sí, habría que ver. Porque el nuevo PRI, hay analistas de izquierda y de derecha, dependiendo. Hay una cosa que no... Nada más, sí, perdón, rápido, ¿no? Yo creo que la mejor manera de legitimarse es crear una verdadera contraloría social que supervise la gestión del gobierno. Ese puede ser el primer paso para darle a la sociedad un mensaje de que el gobierno está abierto a que se le fiscalice desde la sociedad civil. Va a haber quienes desconfiarán siempre de lo que se haga, ¿no? Pero hay que dar los pasos poco a poco. Yo creo que el PRI tiene que limpiar esa estela de corrupción que lo ha acompañado durante toda su historia. Y esta es la gran oportunidad, yo no creo que haya otra. Pero la Comisión Nacional Anticorrupción no es ese órgano de la sociedad civil, ¿eh? Es que no existe la Comisión Nacional Anticorrupción. No, pero el que pretende crear para desaparecer la función pública. Lo único que se ha dicho es que se van a crear unidades de Contraloría, unidades de auditoría desde la Secretaría de Hacienda, y poco a poco se van a ir creando unidades de Contraloría Social. Yo creo que al final va a terminar en una Comisión Nacional Anticorrupción. Alejandro, yo pienso que el tema de la corrupción no debe estar en manos del gobierno. Ellos, en la medida que puedan, van a hacer sus triquiñuelas. El tema de la corrupción debe y exigentemente estar en manos de la sociedad. Es decir, no hay otro organismo o no hay quien. No es el gobierno el que tiene que luchar contra la corrupción, somos nosotros. Entonces, cuando lo entendamos y tomemos la sociedad. ¿Qué sociedad? La sociedad. ¿Qué es la sociedad? ¿Dónde está la sociedad? ¿Dónde está la sociedad en estos momentos? Mientras que no. ¿Dónde está la sociedad? ¿Qué papel está jugando? ¿A qué sociedad te refieres? El gobierno no lo va a hacer. ¿Te refieres a los grupos empresariales corruptos que también hacen negocio con el gobierno? La sociedad es la que tiene que hacerlo. En tanto que no lo haga, no creo que haya cambios. Pati, la corrupción... O sea, un día todos los mexicanos nos vamos a levantar diciendo, ¡ay, muere con la corrupción! No, un día tú te vas a levantar y no vas a ser corrupto. Un día vas a evitar hacer un acto de corrupción. Otro día vas a tratar de no darle una mordida al tránsito. Ese es la lucha. Eso es imposible. Por eso la esperanza estaría fincada en eso, ¿no? Que hayan entendido la lección, pero no se está viendo que la hayan entendido porque el aparato de gobierno que está creando es gente que ya estuvo metida en escándalos de corrupción. Exactamente, tú lo Entonces, bien. También hay que tomar en cuenta que ya las condiciones no son las mismas a cuando el PRI dejó el poder. Claro, claro. Ya los niveles de fiscalización, por ejemplo, ya están más claro. Así es. Porque son parte de la cultura de México, de la cultura de la transparencia. No, nada más la gente, No, es el mundo. La observancia internacional, exactamente, la observancia internacional sobre México tiene que obligar también, y espero yo que por lo menos el presidente ya haya leído la Constitución y haya leído el arte de la guerra también, ¿no? Los libros que haya leído en este lapso que ha tenido. La Constitución está entre los libros que ha leído, pero no la leyó completa. Ni la Biblia. La tiene que releer, la tiene que releer porque le urge a este país que se respete la Constitución, más allá de un nuevo constituyente, la Constitución que se respete tal como está y que empiecen a caer cabezas de quien caiga en actos ilícitos. Es que la clave es esa, ya lo hemos dicho aquí. Yo también sostengo, así como tú dices que la clave es la corrupción, yo creo que la clave es la impunidad. Este país tiene que aplicar, este gobierno tiene que aplicar la ley
sea quien sea. Quien cometa un delito tiene que pagar. En el momento en que el gobierno empiece a aplicar la ley tal cual, creo que va a empezar a mandar mensajes muy claros en todos los niveles. La causa de la impunidad gobierno. es la corrupción, ¿eh? Vamos a la raíz. Vamos a una segunda pausa en nivel 5. Estamos hablando del regreso del PRI. Pausa. Estamos de regreso en nivel 5, estamos hablando de si la corrupción es origen o no de la problemática que tiene este país o es la impunidad. Finalmente a mí me parece que es una discusión que no conduciría a ningún lado. Ambas situaciones hacen daño al país, por supuesto, tanto la corrupción como la impunidad. Pero finalmente, ¿quién va a vigilar? A mí sí me parece importante, porque decía hace un rato Alejandro que se han creado instituciones o se han creado mecanismos en México para la fiscalización, pero a mí me parece que han sido fallidos. La vigilancia desde dentro del gobierno ha demostrado que no funciona, ya sea en las contralorías, en los gobiernos priistas o en esta, le cambiaron el nombre en los gobiernos panistas. Función pública. Fue la función pública, la Secretaría de la Función Pública. Da igual el nombre porque finalmente el vigilante ha fallado. Este vigilante que debe estar atento de lo que está sucediendo dentro del gobierno no lo está haciendo. Y la otra, entonces, ¿quién vigila al vigilante? Que es la gran disyuntiva en el mundo, ¿no? Cuando se crean estos mecanismos de vigilancia. Y me parece que algo que puede funcionar son las contralorías de los congresos, porque es ahí donde finalmente a la oposición le conviene vigilar cómo lo está haciendo el partido en el gobierno, porque a la larga, a los 3 años o a los 6 años, ellos pueden ser beneficiarios de esa vigilancia. Y me parece que fortaleciendo la Contraloría, más que con los organismos ciudadanos, estos que han demostrado fallar mucho, pudiera resolverse. Porque suena bien eso, decirlo desde la sociedad, pero suena, me parece, etéreo lo que menciona Pati. O sea, ¿quién de la sociedad? Los órganos de Contraloría Social que actualmente están funcionando, por ejemplo, en el esquema de la Secretaría de Desarrollo Social, son eficientes hasta cierto punto, pero son útiles. Un órgano de control social es aquel que vigila que la obra que les dijeron que les iban a llevar se ejecute con la calidad. Hay comités que están vigilando tienes razón. Hay una vigilancia y hay modelos exitosos, efectivamente. Creo que eso hay que fortalecerlo. Pero por otro lado, donde se da la gran corrupción, está la Contaduría Mayor de la Federación, en los estados está la Contaduría Mayor del Estado. Esta parte creo que hay que fortalecerla. Hay una iniciativa también de darle mayores facultades para que puedan perseguir la corrupción y castigarla, y no solamente de oficio, y nos vamos a enterar de las cosas que nos vamos a enterar ahora que salga Calderón, de lo que nos vamos a enterar cuando se levante la cloaca y empieza a salir. Sí, es que tienen un tigre chimuelo, las auditorías superiores son un tigre chimuelo, no tiene dientes, no, y es que le da todo el expediente al Congreso y el Congreso no. La misma ley que la han hecho todos los partidos políticos. Aquí no es el PRI ni el PAN, son todos, de alguna manera se protegen. Vamos, en el PRD, todo lo que le está saliendo a Marcelo Ebrard. Pero fíjate que yo no vengo a defender a ningún partido ni al PRI, yo no vengo a defender partidos, ni a hablar bonito de uno ni de otro. Estamos hablando aquí de la toma de protesta de Peña Nieto, y yo jamás defenderé a ningún partido político ni a ningún político. Bueno, nada más yo termino. Porque les tengo ahí como, termino nada más diciendo, ver, ¿no? Termino diciendo porque nada más. El tema es el PRI, yo no vengo a defender al PRI. Yo no te interrumpo, yo te pediría que no lo hicieras. Pero tú dijiste el señalamiento y de eso se trata aquí, no de interrumpir. No, estoy para todos adelante. lados, ¿no? Si te molesta, pues no toco el tema del PRD. Adelante. Vemos el caso Marcelo Ebrard, ¿no? El caso Marcelo Ebrard. Ajá. Tan pulcro que se veía el gobierno de Marcelo Ebrard, y qué espantosa corrupción está saliendo también en el DF. O sea, nada más esperémonos unos días a que terminen. Claro,
En el Distrito Federal no será lo mismo, porque no hay relevo, no hay cambio de gobierno. No hay cambio de partido. Sí, ahí van a cuidar las cosas, pero aún así están saliendo. La corrupción está en todos lados y está en todos los partidos políticos. Es una manera de deslindar al PRI de los niveles de corrupción. Hay un libro de Manuel Castells que habla de la era de la identidad, del poder e identidad. Y ahorita que mencionaba Jorge a Isaac Asimov ahí viene también muy claro que la gente es la que hace cambios en la historia de la humanidad, pero además, en este libro de Castell, que es un sociólogo de los más conocidos a nivel mundial, él tiene un capítulo dedicado al PRI. Yo les recomiendo que lo busquen, además está en internet, lo pueden leer en internet en línea, Manuel Castells, y él detalla y además te dice exactamente lo que es el PRI. Un partido que trabajó con el tema de la corrupción 70 años, que le decía no te mueves y no sales, y que se iban pasando el poder unos a otros buscando tener parte del pastel. Entonces, esto desgraciadamente de 70 años más, los nombres no han cambiado. El punto es, aquí yo no vengo a defender a ningún partido, ni a hablar más mal de uno ni de otro para señalar que el PRI es tan corrupto como los otros. Yo creo que el PRI le gana